Y esta nota se llama Un aliado contra la guerra, cannabis para superar el estrés postraumático. Espectacular. Este programa, chicos, no, en serio. Este programa, en serio. Porque aparte yo no sabía que la sección iba de esto. A mí me gusta que los columnistas me sorprendan. Es una cosa espectacular. Esta nota es muy interesante porque, bueno, justamente como les digo, que se hace la nota en el contexto de una revista de otro país, empieza historizando un poco de qué era la guerra en 1982 en Argentina, porque habla puntualmente de dos situaciones y una de esas es la guerra de Malvinas en el contexto de la dictadura cívico-militar de Argentina. Entonces empieza a explicar que fueron 6 años de dictadura, la inflación acumulada que había, la situación de desempleo que había, el endeudamiento que estábamos teniendo y cómo surge la idea de la guerra de Malvinas, y comenta que de más de 23.000 combatientes convocados durante la guerra, que duró 10 semanas, si no me equivoco, en guerra hubieron 649 personas que murieron, y el 70% de esas 649 personas eran personas menores a 25 años. Correcto. 75% de ellos aproximadamente conscriptos entre 18 y 23 años. A septiembre de 2023, la cifra de personas que se suicidaron posteriormente fue de 454. Casi alcanzando la misma cantidad de personas que murieron en la guerra. Entonces empieza a hablar un poco de los efectos posteriores, además de la guerra, de chicos que salían de la escuela y tuvieron que estar en pozos llenos de barro, muriéndose de frío, muriéndose de hambre, viendo cómo destrozaban a sus compañeros o morían compañeros al lado, teniendo que utilizar armas que ni siquiera sabían cómo utilizar. También sometidos a maltratos físicos, no necesariamente por las inclemencias del clima, sino por la superioridad muchas veces. Exactamente. Infinidad de casos de conscriptos principalmente que eran estaqueados, que eran atados durante la noche en el medio del frío por haber robado una gallina en el pueblo, por ejemplo. Cosas por el estilo. Todas situaciones que generaron no solamente una vulnerabilidad física o un atentado a la integridad física, sino también psicológica de estas personas, y que muchas de ellas hoy conviven lamentablemente, o convivieron porque ya no están, con estrés postraumático. El estrés postraumático justamente es un cuadro que tiene que ver con una ansiedad permanente, que tiene algunos síntomas de estar en una hipervigilancia, que puede traer algunos trastornos sociales, con mucha ansiedad, con dificultades para dormir, con pensamientos intrusivos constantes, que aumenta las posibilidades y aumenta la comorbilidad más que conviva con depresión. Entonces, lamentablemente, hoy en Argentina tenemos muchas personas que honramos cada 2 de abril, pero que conviven con este tipo de situaciones, que en algún momento se sintieron muy abandonados. Hoy contabas un poco por el Estado, qué fue lo que pasó cuando volvieron, que muchos conviven lamentablemente con sentimientos de culpa, con un miedo a repetir esa experiencia, una fobia a repetir esa experiencia y ese miedo. A nivel más orgánico, para entender, el estrés postraumático, cuando nosotros estamos sometidos a estrés, aumenta muchísimo el cortisol, que es una hormona que gestiona el estrés en nuestro cuerpo, y cuando ese cortisol está sostenido de manera elevada durante mucho tiempo, empieza a generar daños en algunos órganos y también daños a nivel cerebral. Algo para agregar ahí, Bel, la respuesta que encontraron inmediata en el caso de tener atención médica o capacidad económica es vivir empastillados. Muchos de ellos que todavía al día de hoy recurren por lo menos a 2 o 3 medicaciones para dormir y no duermen más de 5 horas. No, y eso es real y es el día de hoy que conviven todavía con estas pesadillas, insomnio, pensamientos intrusivos, sensación de culpa, con dificultades para la inclusión social. Muchos de ellos tal vez no desarrollaron algunos trastornos de la índole de salud mental, pero sí enfermedades en el cuerpo, como algunos tipos de cánceres o enfermedades autoinmunes. Hay todo un seguimiento que tiene que ver con las personas que
tuvieron que vivir y que combatieron en Malvinas, y cómo fue evolucionando su salud y especialmente su salud mental. Y toma de ejemplo un grupo de excombatientes de La Plata, que se junta todos los martes en el centro de excombatientes de Islas Malvinas, y comparten un poco su experiencia de cómo fue a abordar este estrés postraumático. En la nota también hay algunos comentarios sobre qué es y cómo se aborda el estrés postraumático de José Carlos Buoso, que es un psicólogo y doctor en farmacología del ICERS, que es un centro de estudios psicoanalíticos tiene centro en Barcelona, pero hace estudios con etnobotánica, que significa cómo nos tratamos con algunas plantas, y habla de cómo es el abordaje con algunas plantas en estos contextos. Por supuesto que lo principal es lo que es la psicoterapia, un espacio de la palabra que es sumamente necesario en todos los casos de estrés postraumático, donde hay que trabajar y tal vez volver a pasar o poder volver a narrar la situación de estrés, no por una cuestión sádica, explica, sino porque es necesaria como parte del proceso. Y sí que muchas de estas personas, como recién decía Joaco, no encuentran una respuesta con los psicofármacos para calmar algunos síntomas. Ha sido poco efectivo. Entonces habla de que hay algunos estudios que se están haciendo, por ejemplo, con MDMA, que ya hemos hablado, es una pastilla que se conoce como éxtasis. No es en el contexto de que, porque uno dice, pero esa pastilla que usan para drogarse, no, en contextos de fiesta. Es un contexto terapéutico que se usa esta medicación y por supuesto supervisado y por supuesto acompañado de psicoterapia, y en algunos casos se ha empezado a dar resultado, esto no en Argentina, sino fuera de Argentina, que se está estudiando. Pero acá en Argentina sí lo que tenemos, y que también comentan desde este centro de estudios, es el uso de cannabis. No es una regla general, no es que a todos los excombatientes, no es que a todas las personas con estrés postraumático, sea el motivo que sea, les da resultado, pero para muchas personas sí, porque facilita cómo procesamos justamente los recuerdos o algunos eventos traumáticos, y facilita poder compartirse y evitar justamente el aislamiento social, facilita muchas veces los periodos de euforia o de risa, ¿sí? Que a veces están muy coartados por esta situación. Y justamente comparten la experiencia. Se le hizo una nota a este grupo de excombatientes que se juntan todos los martes en La Plata, donde comentan, ahí yo le había pasado a Mati algunas imágenes de los excombatientes que pudieron hacer la entrevista. O sea, pero dieron testimonio. Dieron testimonio y comentaron cómo les cambió la vida y cómo les permite, tiene una frase muy linda que dice, les permite recuperar lo que perdieron en Malvinas. Claro, bueno, estamos hablando de una... La juventud, la vida, la alegría, todo. Hay un título de una película, creo que es con Angelina Jolie, ¿no? Nada tiene que ver con la guerra, pero no es Adolescencia Interrumpida Sí. o una cosa por el estilo. Pero bueno, hagamos un ejercicio práctico antes de continuar con toda esta información súper copada que ha traído Belén. ¿Qué estábamos haciendo a los 18? O sea, en serio, pensemos que estábamos haciendo a los 18. Hagámoslo como ejercicio todo. Primer año de la universidad, Ok. salí a bailar, hacía actividad física. Conocer gente. Pero vamos más por la parte del qué hacer. ¿Dónde estabas vos, Julia? ¿Bahía Blanca o Bahía Blanca. estudiando? Estudiando en la Universidad Nacional del Sur. Ok, y la dinámica de todos era como medio... Por ahí, si uno se quería levantar a la mañana para estudiar, se levantaba a la mañana para estudiar, pero... Pasabas 8 horas adentro de la universidad. Ok, y después por ahí había una jodita y salías, o bueno, después estudiabas, rendías. Ale, 18. En mi casa, con mis viejos, empezando a estudiar locución, con ropa, abrigo, comida, mala marihuana. Totalmente, ahí vamos todo lo mismo, que es lo que dijo Moreto, fumando paraguayo full, dijo Moreto. Nadie lo escuchó, pero es verdad. Pero digo, íbamos a hacer lo que tuviéramos ganas de hacer y lo hacíamos. Inclusive Sí. hasta en la situación socioeconómica, cultural y política, no había grandes restricciones. O sea, la restricción era lo que te alcanzaba la guita para hacer. A lo sumo. A lo sumo. Bueno, en ese momento que uno estaba descubriendo todo, a pibes de 18 años le dijeron, arriba. Y volvieron, y además de cargar con toda esa mierda, eran unos parias. Claro, nunca pudieron volver a laburar o tardaron un montón, ni hablar de que no se les reconoció lo que hicieron. Y el estigma
es muy fuerte que toda una nacionalidad te decida ocultarte y reconocerte como perdedor. No sé cómo salís de ahí. No sé cómo laburás eso con el tiempo. Sí, acompaño a un excombatiente que no es de Bahía Blanca, es de un lugar de la zona y que me comenta lo horrible que es y sigue siendo tener que convivir en un lugar muy pequeño siendo excombatiente, y me contaba algunas historias de cómo lo habían recibido, como enojados o con violencia, y a mí me parecía, se me rompe la cabeza porque no puedo creerlo. Encima que todo lo que vivió. O sea, y además de que eran adolescentes, que eran jóvenes, que eran nenes, yendo a realmente a exponer su vida, habían perdido amigos, compañeros, habían visto cosas que por suerte y espero que nunca tengamos que ver en nuestra vida, y volver a tu lugar natal, fuiste a realmente poner el cuerpo, y cuando volvés pasa todo esto, no sé, se me parte la cabeza de pensar que tuvieron que pasar por eso y que algunos todavía lo siguen viviendo y repitiendo. Y vamos al tratamiento antes de hacer esta interrupción innecesaria de mi parte. Acá el periodista, está muy buena la nota si la quieren buscar y leer, comenta que algunos excombatientes empezaron a recibir consejos de amigos y familiares para que probaran el cannabis para sentirse mejor, que una vez a uno de ellos en Uruguay le dijeron: ¿por qué probás tantas pastillas? Probá con esto. Y fue a Antonio Marcilese, aunque comentaba que ahí fue la primera vez que le dieron un frasco de aceite y que se empezó a sentir mejor y empezó a abandonar psicofármacos que ya no le generaban ningún tipo de bienestar porque tenía una tolerancia y se había acostumbrado, y empezó a pasar al aceite. Otro comenta que sufría de mareos y contracturas, y que también que él había fumado cannabis en su juventud, que lo había hecho solamente en ese momento de su vida y que ahora lo empezó a hacer en otro contexto, que la hija le hacía el aceite, y empiezan a nombrar a un excombatiente que se llamaba José Zarzoso, conocido como Chiquito, y que fue uno de los que más recomendaba y les recomendaba a ellos que usaran el aceite en estos encuentros, en estos martes de cannabis para empezar a tratarse. Cuentan algo muy lindo, que en los últimos días de vida se murió de un cáncer de pulmón este hombre, y que los últimos días de vida él empezó a germinar y a cosechar a tener unas semillas de una planta que nunca pudo ver crecer, y que cuando esa planta se pudo cosechar, la mujer de este excombatiente se la llevó, hicieron un encuentro ritual entre ellos en nombre de su compañero, que es en estos encuentros que tienen los martes es donde logran compartir experiencias, sentirse más acompañados, porque si no es como una sensación de mucha incomprensión cuando tienen que compartir las experiencias que pasaron. La verdad que leer la nota es bastante emocionante, y también nos habla un poco de cómo el sistema de salud y el Estado en general los dejó afuera y sin una respuesta a secuelas que lamentablemente algunas quedaron de por vida. La nota también por ahí hace una analogía que no sé si me resulta tan interesante en este momento, porque hoy es un día que me gusta hablar de Argentina, pero hace una analogía con algunos soldados y militares estadounidenses que también atraviesan por lo mismo. Habla también de esta diferencia que hay. Ellos tienen, de hecho, muchos más soldados que se suicidan por estrés postraumático, pero muchísimos más que los que mueren en combate. Y habla de la experiencia que tienen un grupo de soldados en particular, que en un estado de California empezaron también a tener muy buena respuesta para el estrés postraumático con cannabis, y de hecho generaron en estos estados donde está realmente permitido como una fundación, una empresa que comercializa productos de cannabis, y que todo lo que ganan va para los tratamientos de otros excombatientes que están atravesando situaciones de estrés postraumático. Algo que, si las condiciones estuvieran dadas en Argentina, sería muy lindo de hacer. Acá en Argentina, las genéticas, que lamentablemente la semana pasada contamos que ahora van a pasar a estar algunas prohibidas si esto persiste por el INASE. Las dos genéticas argentinas más conocidas, una se llamaba Patagonia y la otra se llama Malvinas. Que nada, me parece que es muy lindo. Todo chocan, Todo chocan. Una cosa increíble. Entonces, más allá de que no necesariamente a todas las personas que tienen estrés postraumático les puede servir, o no todas las genéticas sirven, porque
realmente hay que tener ciertas precauciones con cada persona, lo que llamamos el set y el setting, en qué contexto lo consumen, de Claro. qué manera, el THC cuando no está bien indicado o no en todas las personas por ahí mejora la situación de ansiedad, sino que en algunas personas si no está bien administrado puede empeorarla, entonces está bueno que eso sea acompañado y en el contexto de un tratamiento psicológico puede generar un bienestar. Entonces es una oportunidad que por ahí le podemos dar justamente a las personas que conviven con este malestar para que se sientan mejor y para mí poder hablar de estas cosas, del malestar que están sufriendo, poner en palabra y no invisibilizar, no es que nada más los aplaudimos el 2 de abril y después nos olvidamos, sino que poder visibilizar el malestar que tienen, también tiene que dar lugar a empezar a hacernos cargo de acompañar la salud de estas personas que justamente fueron a poner el cuerpo en un momento muy vulnerable de sus vidas. Sí, claro, y que bueno, gran parte de este trabajo que hoy le reclaman, que es el trabajo de poder pensar qué les pasó, es lo que viven reclamando año tras año a diferentes entidades, ya sea PAMI o ya sea algún círculo médico o profesionales de la salud que necesitan de por vida. O sea, yo lo puedo decir con quien lo hablé porque hablo casi todo el tiempo con él, que es Guillermo de la Fuente. Yo no puedo vivir si no vivo de esta manera. Y no estoy diciendo no vivo sin andar en bicicleta, no, si no tomo estas 3 pastillas, si voy acá, Bueno, si esto hablo que con este médico. Bueno, no puedo, porque me duermo y tengo refusilo en los sueños, me tengo ataque de ansiedad. Bueno, lamentablemente muchos caen en consumos problemáticos de sustancias Claro. y en Estados Unidos, de hecho, hay una tasa muy alta de problemas de consumos de opioides. Claro, exacto. Que empezaron por dolor, por malestar y realmente Ujú. lo que hacían era paliar un malestar más psíquico. Sí, claro. No, acá yo de los excombatientes con los que he hablado, digo, no todos están, generalizar es una estupidez, no todos sufren de la misma manera, pero son más los que yo he escuchado que deben recurrir a algún tipo de medicación para conciliar el sueño, no para mitigar un dolor producto de la guerra. O sea, la mayoría es, necesito esto porque no me duermo. No, es Porque- que muchos tienen pensamientos intrusivos de manera constante, tienen recuerdos muy vívidos. Hablaba en la nota, por eso realmente la recomiendo. Si querés, Mati, poné la imagen de la nota, así se ve bien el texto y la revista. Habla hasta de algunas conductas que pueden tener, por ejemplo, como ponerse siempre cerca de paredes para tener un campo visual más amplio, las posiciones en las que duermen para estar más en hipervigilancia. O sea, ya empieza a tener comportamientos compulsivos y constantes y cotidianos, que uno lo piensa y si no está ni cerca de vivir eso, te parece invivible, sinceramente, y debe sentirse invivible. Por eso es que tenemos que pensar en otras propuestas terapéuticas, porque si pasaron tantos años y aún así todavía hay gente que convive con esto, es porque evidentemente no estamos pudiendo dar una respuesta más amable, más suavecita, más amigable, ¿sí? En el contexto de todo el sufrimiento que pasaron. Acá hay una imagen de Guillermo Soldi, si querés la anterior ahí, que dice: mis peores pesadillas eran estar en mi casa y que me volvieran a citar. Y de la otra es de Antonio Marcellese, y el pie de nota dice: los argentinos excombatientes de Malvinas se reúnen cada martes. Allí el encuentro es una sanación y una ceremonia donde comparten un porro para sentirse mejor. En la foto, Antonio Marcellese. Y comentar un poco, obviamente, esta es la experiencia de un grupo particular. Sí, claro, Esto no estamos generalizando en lo más mínimo, No. ni Ni es diciendo una que historia todos para- los excombatientes fuman porro. No, ni todos Ni los que ex deben hacerlo tampoco. No. ni que deben hacerlo, ni que todos además van a necesariamente tener una respuesta positiva. Sí que me hace pensar en todas las oportunidades que estamos perdiendo desde hace años de acompañar dignamente a mucha gente que sí se vería beneficiada. Y que por supuesto, si del otro lado hay una persona escuchando que cree que puede necesitar ayuda por una situación de estrés postraumático, que lo considere como una opción. Siempre, por supuesto, acompañado de un espacio de psicoterapia. Ya sabemos que la planta trata síntomas, ayuda a atravesar procesos, no actúa por arte de magia y por supuesto
problemas complejos, soluciones complejas. Nada tan complejo como un estrés postraumático posterior a un evento bélico se va a poder resolver únicamente con el uso de una planta, pero sí puede ser una herramienta muy importante. 11 de la mañana, 53 minutos, como siempre, una excelente columna de la doctora Belén Porro Ferrero. ¡Aplausos! Ahora le tengo